Centro Cristiano El Tabernáculo, con los pastores Rafael Reyes y Lidia Medina, te invitan al culto principal todos los domingos a las 7 de la tarde en el Polígono Industrial Llanos del Valle, calle F número 14, Jaén. Para más información, 953-07-0234 o 687 44 69 97. Bueno, hola a todos, amigos, hermanos, radioyentes, como siempre, desde los estudios del Centro Cristiano El Tabernáculo, para Dynamite Radio. ¡Wow! En nuestro programa, una hora en su presencia. No hay nada como disfrutar de la gloriosa presencia de Dios. ¡Wow! Y ¿saben qué? Que hoy no estamos solos con mi esposa y Stephanie. Tenemos un gran hombre de Dios que nos acompaña. El pastor Fernando Godoy. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola, Rafael. Bien, gracias a Dios, bien. Es un privilegio tener a este hombre de Dios que lleva muchos años. Luego nos acercaremos a su ministerio y conoceréis su iglesia y la visión que Dios le ha dado. Pero lleva ya algunos años. ¿Qué años lleva pastoreando aquí en Jaén, Fernando? Concretamente 15 años va a ser ahora. Estuve 10 años más, pero era acompañado por el pastor que me tutelaba, pero como pastor 15 años. 15 años de su vida para la gente de Jaén, una bendición. Aquí en Jaén somos unas 15, 20 iglesias aproximadamente. Y bueno, somos compañeros, amigos, nos llevamos bien y estamos trabajando para el mismo Rey. Estimados oyentes, vaya a tener el honor, la alegría de escucharlo ministrar en esta tarde. Pero vamos a disfrutar un poquito de su presencia junto. A los mandos siempre, Stephanie, ¿qué tal? Bien, ¿verdad? Ella me dice que bien, no tiene micrófono, pero me dice que bien. Y la pastora Lidia Medina también me dice que bien. Hoy ella está tranquilita, disfrutando para escuchar el programa. ¡Wow! No hay nada como estar en la presencia de Dios. ¡Aleluya! ¡Wow! Disfruta de la presencia. ¡Wow! Como siempre decimos, el precio que pagó Jesús para devolvernos la presencia y la comunión con Él fue alto y sublime. Cuando aquel velo se rasgó de arriba abajo, ¡wow! Fue la consecuencia de la sangre vertida y derramada en el propiciatorio. Gracias, Padre, porque podemos disfrutar de tu presencia en este estudio de radio y queremos transmitir esa presencia y esa palabra fresca, Señor, para todos aquellos que necesitan. Te rogamos que abra los oídos, que abra el entendimiento y que nos dé luz. Aleluya. Que tu palabra, como siempre, no sea traída con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder cuando estoy en tu presencia. ¡Wow! La presencia de Dios. ¡Aleluya! Pues bien, como os digo, está con nosotros el pastor Fernando Godoy. Hermano Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Rafael, bien, gracias a Dios. Bien, en bendición, en victoria. Muy bien, muy bien. Para que la gente te conozca un poquito, ¿qué edad tienes tú? ¿Es un hombre ya curtido en edad? Sí. Ya voy en búsqueda de la tercera edad. Tengo 57 años. Bueno. 25 de ellos casi dedicados, o al menos 25 conociendo, ¿no? Al Señor. Eso, muy bien. O sea, tú tienes 57 años y hace 25 años que conociste al Señor. Así es. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Tienes familia? Casado, 2 hijos, gracias a un milagro
que no habrá tiempo ahora para relatar, pero en otra ocasión se los comentaré, se los contaré. Un milagro del Señor, sí, 2 hijos. Bueno, quizás sí hay tiempo y puedes contarlo, ya veremos. Tú déjate llevar y si ministras la palabra bien y si no, lo que el Señor quiera. Pero ese milagro no podemos dejarle a la gente la miel en los labios, así que ya veremos, ¿vale? Pero hace 25 años que conociste al Señor, o sea que tenía aproximadamente 30 años, 32 años, más o menos. Tenía sí, con 30 años comenzaron ya mis inquietudes espirituales y bueno, y no tardó mucho en llegar a ese encuentro con el Señor, con el Cristo de la salvación. Wow, yo estoy empezando a sentir la presencia del Señor porque tengo oídas de tu testimonio. ¿Quieres contarnos un poquito cómo era tu vida antes de conocer al Señor? ¿Y cómo llegaste? ¿Quién te habló? ¿Cómo te entregaste al Señor Jesús? Porque ahora es un hombre de Dios, pero hace 25 años, pues no, evidentemente. ¿Y cómo fue tu vida? ¿Cómo eras tú antes de conocer al Señor? Pues te cuento, Rafael, y le cuento a la audiencia, mi encuentro con el Señor fue una crónica una crónica de un encuentro anunciado, porque llevaban tiempo hablándome de lo maravilloso de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es más, en mi caso es que era sumamente necesario conocerlo porque estaba en el mundo de la droga, estaba sumergido en el mundo de las drogas y me era imposible salir de él. O sea que tú eras de los años 80, de aquella generación. Aquella generación, sí, que por lástima muy pocos salieron de ella. Sí, pues bueno, como iba relatando, me hablaron en algunas ocasiones de Jesucristo, de que Él podía ayudarme a salir de ese mundo. Y en un principio lo deseché. Yo creía que por mis propios medios o recurriendo a médicos, psicólogos y todo este tipo de ayudas que el mundo ofrece y que están bien, no las descartemos. Pero finalmente no fueron efectivas en mi vida. Mi familia gastó una auténtica fortuna en llevarme a médicos, los mejores, psiquiatras, psicólogos, pero finalmente volví otra vez al mundo de donde nunca había salido, al mundo de las drogas. O sea, tú estabas, Fernando, tú estabas enganchado a la heroína. A la heroína por vena, sí. ¡Wow! Dios mío, aquella generación hizo tanto daño la heroína a los pues años 80. murieron la inmensa mayoría, murieron por SIDA, murieron por sobredosis, o murieron en una oscura cárcel pagando muchísimos años de condena por su fechoría, por mantener su vicio. Claro. Estamos delante de un milagro. Un joven con 31 años profundamente metido en el mundo de la droga. Y alguien te predicó. ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos un poquito. Sí, pues en mi ciudad, en Andújar, hubo una persona que se acercó, no concretamente a mí, se acercó a mi pareja, a la que era mi mujer, que lamentablemente fue víctima también de esta tragedia de la droga, fue víctima del SIDA. Pero antes de fallecer, ella le hablaron de Jesucristo, aceptó al Señor como su Salvador, y fue ella la que a la vez me transmitió ese mensaje de salvación, esa esperanza. Y bueno, como no me quedaba a nada a dónde recurrir, puesto que ya había recurrido, como he dicho, a médicos, a psicólogos, y me había sido imposible, pues finalmente me agarré a esa mano que me ofrecían, hasta que descubrí que era efectivamente lo único que podía ayudarme a salir de ese pozo y lo único que podía llenar el vacío tan tremendo que yo tenía en mi vida. Wow. O sea, tu compañera sentimental, tu pareja, conoció el Evangelio. Sí. Los dos estaban ahí enganchados. Los dos enganchados. Ella conoció antes al Señor, o sea que murió en Cristo. En Cristo, de hecho ella lideraba el coro, el grupo del coro en la iglesia de Andújar. Luego ya de convertida, el SIDA acabó con ella porque lo había contraído evidentemente cuando estaba. Sí, claro, las consecuencias, evidentemente. El Señor perdona nuestros pecados, pero eso no conlleva que siempre... Las consecuencias.
Claro, que siempre pues seamos libres de las consecuencias de ese pecado. Algunas veces las consecuencias están ahí y hay que pagarlas. Pero ¿sabes qué? Que yo tengo amigos de Cádiz, yo pertenecía a esa generación. No llegué nunca a drogarme, no porque yo fuera mejor que nadie, no. Porque el Señor tuvo compasión de mí y a la edad de 17 años yo ya conocí al Señor, pero yo ya iba en picado. Yo hubiera sido horrible. Pero el Señor dijo, quieto, este pa' mí ya. Y a la edad de 17 años. Pero muchos amigos míos sí, entonces yo conozco mucho el mundo de la heroína de los años 80. Y bueno, simplemente que el Señor a ella la salvó, la limpió, la redimió y se la llevó. Y se la llevó. Y a ti, pues te has dejado aquí porque tienes algo. Claro, y a mí pues bueno, pues padeciendo pues, la misma enfermedad, teniendo el mismo problema, pues decidió conservarme o al menos alargarme unos años más la vida. Muchos Él años. tendrá, evidentemente, no tiene claramente un propósito en ello. Claro. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Haciendo su voluntad. Qué bueno. Y hablabas, porque creo que hay tiempo, ¿vale? Si tú quieres, si te apetece, hablabas de un milagro. ¿Cuál es ese milagro que el Señor ha hecho en tu vida? Bueno, el milagro, podría relatar mucho, pero al que me refería anteriormente, el milagro con mis dos hijos, tengo una pareja, un niño con 11, una niña que va a cumplir 14. Como yo tengo también el problema derivado de eso, del consumo de drogas, problema, llamémosle por su nombre, ¿no? Pues los anticuerpos de VIH, al encontrar una nueva esposa, también en Cristo, estar casado y todo esto, queríamos, como cualquier matrimonio, queríamos tener nuestra familia, nuestros hijos, pero los médicos inmediatamente nos los desaconsejaron. Nos dijeron que era un riesgo tremendo porque yo soy portador del virus, con lo cual no solo podía contaminar a mi esposa, que está libre de él, sino transmitirlo a los hijos y ellos pagarían las consecuencias en este caso. Claro. Así que por unos años pues lo dejamos ahí en paréntesis, pero orando mucho al Señor, porque nuestro deseo era tener familia. Hasta que una vez en nuestras oraciones tuvimos la certeza de que el Señor nos estaba hablando claramente de que fuésemos a por el Hijo, que no habría ningún problema en ello. Yo sé que quizás de los que escuchen, algunos estén escépticos en cuanto a lo que estén escuchando, pero fue tal cual, le estoy contando. Claro, y así fue, y fuimos a buscar a nuestro niño, finalmente fue niña. La que tiene hoy 14 años. 14 años, eso es. Nació milagrosamente sana. Wow. ¿Estás libre? Sí, totalmente libre. Qué bueno. Y a los 2 o 3 años, ya sin buscarlo tan activamente al menos, pero bueno, también deseándolo mucho, vino su hermano. Amén. Igualmente sano, igualmente vigoroso. Wow. Y ahí están los dos, bueno, pues en los caminos del Señor, ¿no? Con sus padres y nada, en la iglesia y ejerciendo, pues ahora mismo su labor de niño en la escuela dominical. Solo Jesús puede hacer algo así. Un hombre rescatado. Dios le ha dado una esposa nueva, 2 hijos preciosos, y ahora estáis sirviendo al Señor aquí en Jaén. ¿Dónde estáis, hermano? ¿En qué parte de Jaén? ¿Cómo se llama vuestra iglesia? Háblanos un poquito del ministerio que el Señor ha puesto en tus manos y en las manos de tu esposa. ¿Cómo se llama tu esposa? Mi esposa es Loli. Dolores, sí. Pero ella dice Loli, Dolores. Claro. Dolores nada, es Loli, pues Loli. La pastora Loli. Sí, preciosa mujer de Dios, claro que sí. ¿Y tus hijos se llaman? Fernando por el padre y Nerea. Era un gusto de la madre. Y digo, bueno, pues ¿por qué la vamos a privar de ello, ¿no? De su niña, Nerea. Su niña, que ya es una mujer, como les vengo diciendo. Claro. Muy bien. Pues bueno, pues estamos en la calle Federico del Castillo, aquí en Jaén. Tenemos una iglesia, pequeña, una iglesia humilde. Pero, como todas las de Jaén. Sí, bueno, amén. Una iglesia que, con un grupo de hermanos, un grupo de personas que aman al Señor y que entregan su corazón diariamente al Señor, y ahí estamos haciendo la obra a la que hemos sido llamados. Claro, Federico del Castillo, muy cerquita de la Universidad Popular, para que por si alguien quiere orientarse por la zona.
Federico del Castillo, ¿número? Número 12. Muy bien, yo he estado en esa iglesia y una preciosa iglesia, una congregación donde se respira el cariño y el amor entre los hermanos. Hay mucha humildad ahí y hay un bienestar tremendo espiritual. ¿Y el horario de los cultos, Fernando? Pues ahora, con el problema que tenemos en este tiempo que estamos atravesando, los cultos han quedado reducidos justo a lo necesario. Es decir, domingo el culto principal a las 7:30, que ahora aprovecho también para decir, lo estamos celebrando ahora en sábado, para poder también grabarlo y poder emitirlo a los hermanos que no pueden visitarnos, pues debido a que tienen problemas, son mayores, o simplemente porque el aforo de la iglesia no permite que nos congreguemos todos los miembros a la vez de la iglesia. Con lo cual lo celebramos ahora mismo en sábado a las 7:30, y entre semana, los miércoles, igualmente a las 7:30, tenemos un tiempo de oración, una reunión de oración para exponer, pues eso, lo que hay en nuestros corazones, abrir nuestros corazones delante del Señor y exponer lo que hay en nosotros, nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras lágrimas y nuestras alegrías también. Exponerlo todo delante del Señor en oración. Claro que sí. Y por si alguna persona que nos oye quiere ponerse en contacto contigo, ¿cuál es tu número de teléfono, hermano? Sí, el número de teléfono comienza muy bonito, 666 025 322. Los cristianos, nosotros con ese número tenemos problemas, 666. Bueno, pero no, es un número normal y corriente. Sí, bueno, es que me asignó la compañía y ahí ya no puedo yo luchar con eso. Es fácil de recordar, tiene su punto bueno, es cierto. Bueno, pues la verdad que lo estamos pasando muy bien en esta tarde aquí en los estudios, y yo siento en mi espíritu que el Señor nos va a sorprender con una preciosa palabra que va a ser traída por medio de su siervo. Bueno, pues ya lo sabéis, calle Federico Rubio. Federico del Castillo. Federico del Castillo. Número 12. Número 12. Todos los sábados. A las 7:30. A las 7:30 de la tarde. Estáis todos cordialmente invitados. Así es. Pues sí, una bendición grande. Bueno, pues sin más, para no quitarle tiempo a la palabra, que seguramente va a salir de una manera poderosísima del corazón de mi hermano y compañero Fernando, vamos a dejarlo ya para que ministre la bendita palabra de Dios. Comunicarles que es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor a través de estos medios. Tengo que agradecer, como no, a los pastores Rafael y Lidia, que me han dado esta oportunidad de compartir la preciosa palabra de Dios. Así es que, para aprovechar bien el tiempo, pues quiero compartir con todos los que estén escuchando en esta tarde, estén escuchando la radio, esta sintonía, esta cadena concretamente. Quiero compartir una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra que sirvió tremendamente para mi vida y que está relacionada con el breve testimonio que anteriormente les he comunicado, les he anunciado. Quisiera comenzar leyendo el Salmo 42, que es sobre el que quiero compartir algo en esta tarde, lo que el tiempo permita. Dice así, Salmo 42, Salmo de David. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar.
Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, pues, miren, comentarle un poquito, un minuto, algo más de mi vida. Trabajo en un punto de urgencia de un centro de salud de aquí de un pueblo cercano a Jaén Capital. Y por el trabajo que desempeño en este centro de salud, en este lugar de urgencias, estoy acostumbrado a ver cómo las personas, las multitudes, acuden buscando del médico, como no, pues la sanación de sus dolencias, ¿no? Cuando las dolencias de estas personas son dolencias físicas, evidentemente el médico pues manda su tratamiento, manda enseguida un tratamiento, una pastilla, una inyección, algo para que pueda calmar el dolor de estas personas mientras va buscando la causa del problema. Cuando la dolencia es emocional, cuando la dolencia es psíquica, el médico suele mandarlo al paciente a un especialista, ¿no? A un psicólogo, a un psiquiatra, a salud mental, para que puedan ayudar a esta persona y tratar de corregir ese problema. Pero escuchen, cuando el problema no es ni físico ni psíquico, cuando el problema es espiritual, cuando la dolencia es espiritual, cuando alguien tiene un vacío interior que no encuentra cómo llenarlo, cuando alguien tiene una tristeza tan grande que no puede vencerla de ninguna manera, cuando el dolor que una persona padece no está localizado en ninguna parte del cuerpo concreto, sino que se trata de un dolor del alma, entonces no hay médico que pueda corregir, que pueda ayudar en ese problema. Porque miren, porque no hay una medicina humana que pueda sanar las dolencias espirituales. Ese tipo de dolencias solo puede solucionarlas un médico espiritual. Les hablo de Jesucristo. Bien, había algo que preocupaba al salmista. Había algo que le angustiaba. Había algo que desconocemos, algo que le quitaba el sueño, algo que le robaba la paz. El salmista se encontraba sin fuerzas, se encontraba abatido. Dios mío, decía, mi alma está abatida dentro de mí. Es decir, abatido significa literalmente tirado por los suelos. Esa expresión que utilizamos con frecuencia cuando estamos decaídos y decimos estoy tirado, no tengo... Esa es la expresión que estaba utilizando el salmista. Dios mío, mi alma está tirada por los suelos. Me encuentro sin fuerza, estoy abatido. Por motivos que desconocemos, el salmista estaba atravesando una profunda desesperación. La angustia era tan grande que se había apoderado totalmente de él, de tal manera que no hallaba consuelo en ningún momento. Él dice textualmente, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Tremendo esto. Es decir, era tan grande su desánimo, era tan intenso el dolor emocional que atravesaba el salmista, que incluso llegó a pensar que Dios lo había abandonado. Dice, diré a mi Dios, roca mía, versículo 9, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Verdad? ¿No le suena familiar esta expresión? Dios no se acuerda de mí, Dios se ha olvidado de mí. ¿Dónde está Dios? En este momento, en esta situación, ¿dónde está Dios? Ese momento al que estaba atravesando el salmista. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?
Es decir, el salmista tenía la sensación de que aquel Dios que, miren, escuchen, aquel Dios que en otras muchas ocasiones había sido su roca fuerte, en otras ocasiones había sido su fortaleza, pero ahora tenía la sensación de que ese mismo Dios se había olvidado de él. ¿Por qué permite Dios que una persona esté pasando por esto? ¿Será que se ha olvidado de esa persona? ¿Será que Dios le ha dado la espalda? ¿Será que a Dios no le interesa esa persona? A todo esto se sumaba la nostalgia del salmista al recordar tiempos pasados, al recordar la intimidad que había tenido con Dios y que ahora había perdido. Esa intimidad se había perdido, se había roto. Ahora estaba alejado del templo donde antaño iba a adorar, y eso le producía un dolor aún más intenso en el alma del salmista. No le daba un respiro. Él mismo utiliza la expresión ni de día ni de noche. Eso significa no encontraba un descanso para su alma. Dice, me acuerdo de estas cosas en el versículo 4, me acuerdo de estas cosas. Está haciendo alusión a cuando no se encontraba abatido, a cuando su vida, bueno, entre comillas, estaba realmente bien, había gozo, había júbilo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Hubo un tiempo en que el salmista se gozaba, se alegraba, había júbilo de cómo él se acercaba a la casa de Dios, se juntaba, se congregaba con gente que como él amaba las cosas de Dios. Y esos recuerdos de tiempos mejores lo estaban matando literalmente. Recordar esos días de alegría, recordar esos días de alabanza en la que todo el pueblo se fundía en una fiesta de celebración a Dios, le ponían, fíjense, aún más triste, más deprimido. Lloraba de día, lloraba de noche. El salmista se sentía solo, como muchas personas. Se sentía desamparado, se sentía olvidado por Dios, angustiado, deprimido, agotado, triste y lo que es peor, espiritualmente seco. Por eso dice, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed. Estaba espiritualmente seco. Y por si fuera poco todo este padecimiento, a todo ello se sumaba la burla, la afrenta a la que era sometido por sus enemigos. Esa burla acentuaba aún más su dolor y llegaba a comparar su propio dolor con el dolor físico que produce cuando se rompen los huesos. Cuando alguien se quiebra un hueso, se rompe una pierna, un brazo, dice, como quien hiere, versículos 3 y 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? La burla era que lo veían caído, que lo veían deprimido, que lo veían triste y angustiado, y los enemigos o los falsos amigos le decían encima, bien, ¿y dónde está tu Dios ahora para ayudarte? ¿Verdad? La gente ridiculizaba al salmista preguntándole por qué su Dios no le ayudaba en esta ocasión. Ese Dios del que otras veces nos has hablado, ¿por qué no te ayuda en esta ocasión? ¿Dónde está tu Dios? Porque claro, fíjense, al menos ellos, estos burladores, al menos ellos tenían dioses, entre comillas, a quien dirigirse. Dioses que tenían boca y que no podían hablar, que tienen oídos, como ya sabemos, y que no oyen, pero eran dioses que ellos podían ver y que ellos podían tocar. Pero el Dios del salmista, ¿dónde estaba? Y ahí venía la burla, la afrenta que hacían al salmista. ¿Dónde está tu Dios? No lo vemos, ni vemos la ayuda, no vemos su socorro. ¿Dónde está? Bien, la condición espiritual del salmista, miren, era de tal extremo que él mismo lo describe como una caída vertiginosa en una cascada que no tiene final. O lo describe también como el ser arrastrado sin control, sin descanso, de un lugar para otro por las olas. Un abismo, versículo 7, un abismo llama a otro
a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Es decir, se sentía arrastrado, se sentía hundido. Miren, oyentes, qué descripción tan maravillosa de lo que es una depresión. ¿Y saben qué? Nadie es inmune a atravesar esos momentos. Nadie estamos exentos de atravesar situaciones tan lamentables como las que describe aquí el salmista. Nadie es inmune al abatimiento del alma. Hasta los hombres que caminaron, los hombres y las mujeres, evidentemente, que caminaron más cerca de Dios, incluso ellos, ninguno escapó a pasar por momentos como los que describe el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Moisés mismo, considerado como uno de los hombres más mansos de la tierra, así habla de él la palabra del Señor, hombre que hablaba con Dios cara a cara, le pidió en una ocasión a Dios que le quitara la vida. ¿Cómo se encontraría Moisés en ese momento? Porque no podía soportar más el dolor que le producía un pueblo que murmuraba, un pueblo que se quejaba, y llegó a levantar una oración pidiendo que Dios le quitara la vida. ¿Cómo se encontraría? Nadie está exento de atravesar, es lo que quiero decir, por situaciones como esa. El profeta Elías, el gran profeta de Dios, ese profeta que se enfrentó él solo a 400 profetas de Baal en el monte Carmelo, tampoco escapó de ese dolor del alma. Después de un día de camino, perseguido por la reina Jezabel, tirado debajo de un enebro, también pidió la muerte, también quiso morir, su alma abatida. Y ahora lo que yo les pregunto, lo que yo les traslado, miren, si ni Moisés, ni Elías, ni el salmista, ni el músico principal del templo, que es al que va dirigido este salmo que hemos leído, si ninguno de ellos escapó de este abatimiento, de esta turbación del alma, tenga usted la seguridad de que tampoco nosotros escaparemos de ella. Llega de pronto una enfermedad, llega una crisis familiar profunda, prolongada, llega la muerte, de un ser querido, llega una crisis económica severa, o incluso la nostalgia de tiempos que fueron y que ya no son. Todas esas cosas y muchas otras más pueden conducirnos a una situación de tristeza en la que nos preguntemos lo mismo que se preguntaba el salmista: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué te has olvidado de mí en este momento que tanto te necesito? Y quisiera relatarle rápidamente 3 razones poderosas que pueden acentuar, que pueden conducirnos a abatimientos del alma. La primera, y muy rápidamente, es la ausencia de agua viva. Cuando el salmista dice: como el ciervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Estaba expresando eso, la sed que tenía de Dios. La ausencia de agua viva, de agua espiritual. Cuando no nos hidratamos diariamente de las cosas de Dios, podemos caer perfectamente en eso, en una deshidratación espiritual que nos haga sentirnos como el salmista: estoy abatido y no encuentro por ninguna parte al Señor. Otra razón, así ligeramente, el alejarnos voluntariamente y desconectarnos de las cosas del Señor. Cuando uno deja de frecuentar el templo de Dios, cuando uno deja de buscar diariamente el rostro de Dios, cuando uno deja de juntarse, de congregarse con aquellos que buscan igualmente a Dios. Por eso decía el salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré otra vez delante de Dios? ¿Cuándo llegará ese momento? Él había disfrutado, se había gozado de esos momentos, pero ahora se había alejado y se había desconectado de las cosas de Dios. En tercer lugar, y rápidamente, las nostalgias que nos atormentan. Me acuerdo de aquellas cosas, dice el salmista. Me acuerdo de todo aquello de antaño. Derramo mi alma dentro de mí, dice.
me pongo a llorar recordando aquello, cómo yo fui con la multitud, cómo yo antes iba al templo, cómo yo antes estaba bien en las cosas de Dios. Dice, y entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, dice, oigo esas cosas y derramo mi alma. En lugar de producirle gozo y satisfacción, le producía más tristeza el recordar que hubo un tiempo en el que gozó de estar en la presencia de Dios, en el templo, y con amigos y familiares en la presencia de Dios. Pero ahora eso se había desvanecido. Pero escuchen esto, tengo una buena noticia para todos los que están escuchando. En Cristo Jesús hay salida para todo abatimiento del alma. Solamente tenemos que aplicar rápidamente unos puntos, unas soluciones que la propia palabra de Dios se encarga de traer a nuestros corazones y de refrescar una vez más en nuestra mente. La primera es esperar en Dios. Claro que llegarán momentos y situaciones de abatimiento, de tristeza, de decaimiento, pero tenemos que seguir esperando en Dios. Así lo dice el salmista, versículo 5 y versículo 11. Espera en Dios, dice, él mismo el mismo salmista se hablaba a su alma y él mismo se decía, espera en Dios, aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es decir, el salmista sabía que llegarían momentos en los que de nuevo él se gozara y se alegrara en el Señor, en el que desapareciera esa tristeza, ese abatimiento, y en las que esos momentos en los que él de nuevo pudiera gozarse en la presencia del Señor. Él mismo se decía, espera en Dios. Hermanos y oyentes, la situación de abatimiento cambiará. Ocurrirán cosas nuevas, ocurrirán cosas que te conducirán de nuevo a la alabanza y a la presencia del Señor. Incluso en medio de las circunstancias presentes, incluso en medio de este tiempo extraño que estamos atravesando, el futuro traerá cosas nuevas, cosas buenas que te conducirán a ti y a mí de nuevo a alabar al Dios que jamás nos ha fallado. Decía David cuando se iba a enfrentar con el gigante Goliat, decía, bueno, ¿por qué voy a temer? Dios me libró en otras ocasiones de las garras del león y también me librará en este momento de este gigante incircunciso llamado Goliat. Es decir, ¿por qué voy a dudar ahora de que Dios de nuevo me ayudará? Todos esos que se preguntan, ¿dónde está mi Dios? Todas esas personas que en alguna ocasión se hacen esa pregunta, ¿dónde está Dios en medio de estas circunstancias, de esta pandemia, de estas terribles circunstancias, de esta muerte? ¿Dónde está Dios? Todas esas personas tendrán que morderse la lengua cuando vean que mi Dios y que tu Dios nuevamente te ha socorrido, que no se ha olvidado de ti, que te tiene siempre presente. Espera en Dios, porque Él nunca te ha fallado. Y esta vez estoy seguro de que tampoco te fallará. El problema desaparecerá. Tu lengua se llenará de nuevo de alabanza, como la de aquellos exiliados cuando regresaban de su cautividad, larga cautividad en Babilonia, y regresaban a su tierra natal cantando, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. 70 años de cautividad, pero llegó el momento. Esperaron en Dios y llegó el momento y regresaron cantando, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Aleluya. Siempre el Señor nos tiene presente. Nunca nos ha abandonado. Aleluya. Él promete en su palabra y Él nunca miente y nunca falla su palabra, que siempre estará con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Así que no tenemos por qué preocuparnos. Claro que hay circunstancias difíciles, claro que llegan momentos difíciles a nuestra vida, pero el Señor no se ha olvidado de nosotros. Dice el salmista en otro salmo, Salmo 40, 1 y 2, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí.
oyó mi clamor, me hizo sacar, escuchen esto, me hizo sacar del pozo de la desesperación, me hizo sacar del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Espera en Dios. Mi consejo es espera en Dios. Si me estás escuchando en esta tarde, espera en Dios. Sucederán cosas que revertirán la situación y alabarás al Señor por ello. Te gloriarás en el Señor por ese cambio que sucederá en breve. Hubo una mujer llamada Ana que estaba profundamente, una mujer que describe el libro primero de Samuel, que estaba profundamente abatida porque en esta circunstancia ella no podía tener hijos y para colmo siempre había un angustiador, siempre había alguien, ¿no?, acusando. En este caso el acusador se llamaba Penina, la angustiaba aún más burlándose de ella. Pero ¿saben qué? Ana esperó en el Señor, dio a luz un hijo y lo llamó Samuel, y su boca se llenó de nuevo de alabanza y de adoración. Una adoración tan grande, una alabanza tan grande que el mismo sacerdote Elí le reprochó que estaba ebria, que estaba borracha. Es decir, era tan grande su alegría, era tan grande su júbilo, era tan grande y tan intensa su alabanza que hasta el sacerdote creyó que esta mujer lo que estaba era borracha. Tenemos que confiar en su misericordia, en la misericordia de nuestro Señor. Cuando el desánimo se apodera de nosotros y llega, no estamos exentos, ninguno, por el hecho de ser cristianos o no serlo. Nadie está exento de que el desánimo en alguna ocasión se apodere de nosotros. Pero en esos momentos, nada mejor que afirmar el gran amor que Dios no tiene. Dios mandará, dice el salmista, Dios mandará de día su misericordia. El Señor quizás hoy esté en esta situación, pero el día de mañana, cuando llegue el nuevo día, Dios mandará de su misericordia, porque la misericordia del Señor es nueva cada mañana, porque nunca decayeron sus misericordias, dice Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Orar y cantar, mi querido oyente, orar y cantar alabanzas al Señor también puede ayudarnos a salir de estas situaciones de abatimiento. Aunque te encuentres sin fuerza, canta al Señor. Aunque te encuentres sin fuerza, ora al Señor. Dobla tu rodilla delante del Señor. Dice, y de noche su cántico estará en mi boca, dice el salmista, y mi oración al Dios de mi vida. Estaba abatido, estaba triste, estaba deprimido, pero él sabía que el único remedio a ello era cantar, levantar cántico al Señor, levantar oraciones al Señor, sabiendo que al día, cuando llegara el nuevo día, vería la misericordia del Señor. Así es que, mi querido hermano y oyente y amigo que en esta tarde escucha estas palabras, cuando sientes que tu alma está abatida, cuando sientes como el salmista que todas las olas están arrastrándote de un lado para otro, que no encuentras tierra firme donde asentar tus pies, cuando crees que estás cayendo en un abismo que no tiene final, como describe el salmista, escucha esto, levántate en oración y en alabanza a Dios. Ninguna medicina cura más rápido el desaliento y la depresión que el sacrificio de alabanza, es decir, cantar al Señor, expresar alabanza, fruto de labios, dice, que confiesan el nombre de Jesucristo. Amén. Cantar a su nombre es la mejor medicina para salir de esta situación. Quien conozca de la palabra del Señor recordará que hay un episodio que narra el libro de Hechos de los Apóstoles en el que Pablo y Silas estaban presos por causa del Señor. Estaban en una profunda cárcel, en lo más profundo, una cárcel lúgubre, una cárcel húmeda. Y bien, su situación evidentemente no era de júbilo, no era de gozo, pero relata el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25, que ellos cantaban himnos al Señor en la medianoche.
En la noche, en vez de comentar su desagradable situación, en vez de lamentarse por lo que estaban padeciendo allá en lo profundo de la cárcel, cantaban himnos, Wow. levantaban cánticos, Wow, alabanzas aleluya. al Señor. Eso fue lo que abrió la puerta de la prisión. Eso fue lo que levantó sus corazones. Eso fue lo que levantó su ánimo. Así es que, hermano, amigo que me escucha en esta tarde, la pregunta va para ti. ¿Por qué te abates? Hazle esa pregunta a tu alma, hazle esa pregunta a tu corazón como el salmista. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Acaso no te ha dicho ya el Señor que te esfuerces y que seas valiente? ¿No te ha dicho ya el Señor que Él pelearía la batalla por ti? ¿Que tú esperes, que verás de nuevo su misericordia? ¿No te ha dicho ya el Señor en muchas ocasiones que tú eres para Él como la niña de sus ojos? ¿No te ha dicho ya el Señor en muchas ocasiones que con amor eterno te ha amado y que por tanto te prolongó su misericordia? ¿No te ha dicho ya el Señor que tú eres especial para Él y que Él es mucho más grande y más poderoso que cualquiera de tus problemas? Wow, amén. Que son muchos y son grandes tus problemas, nadie lo va a poner en duda. Pero que es más grande y más poderoso nuestro Señor que tus problemas, eso que nadie tampoco lo ponga jamás en duda. Dios es poderoso. Y en esta tarde, aprovechando esta ocasión que los pastores Rafael y Lidia me han permitido al compartir la palabra con todos vosotros, les dejo este reto. Espera en Dios. Si la situación ahora mismo no es la más aconsejable, si el momento por el que atraviesas no es el mejor de tu vida, si tu alma se encuentra abatida, si tu dolor no se encuentra localizado en ningún sitio concreto porque se trata de un dolor espiritual, de un dolor del alma, si para tu dolor no hay arreglo de médico, arreglo humano ninguno, escucha esto, espera en Dios. Espera su milagro, pero espera en oración, espera en alabanza, espera su misericordia, porque aún has de alabarle, aún has de levantar cánticos a Él, aún has de expresar como el salmista estas palabras: salvación mía y Dios mío. Aleluya. Así es que a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza. Amén. Amén. Wow, tremenda palabra, Fernando. Yo me apunto y la tomo para mí porque el trabajo en el Señor a veces te abate. Wow, hablarle a la propia alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turba dentro de mí? Wow. Y saben que, oyente, todavía el hombre de Galilea está en pie diciendo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Tremenda palabra que ha soltado este gran hombre de Dios, Fernando, mi amigo Fernando Godoy. Wow, presentándote a aquel que todavía está en pie. Venid a mí. Yo tengo, dice Jesús, todavía la fuerza suficiente para hacerte descansar. Wow. Momentos que estamos viviendo tan difícil para la humanidad. Wow. Hay un abatimiento en esta generación. Y déjenme decirte, tengo malas noticias y tengo buenas noticias. Las cosas, creo que humanamente hablando, no tienen remedio. Todo va al caos. Pero aquel que ha de venir vendrá. Y Él puede darte socorro a tu alma. Él puede darte alivio a tus cosas. Wow, muchas gracias, Fernando. Aleluya. Estamos diciendo entonces que estás en la calle Federico del Castillo. Federico del Castillo número 12. Amén. Amén. Y que estás ahí todos los sábados a las 7:30. Así es. ¿Y tu teléfono? Mi teléfono, repito,
025 322. Aleluya. Si tienes algún familiar con problemas de adicción, este gran hombre de Dios puede atenderte, porque de ahí fue redimido por el Señor. Si estás abatido por cualquier otra situación, aquí tienes una iglesia en la que yo doy fe y testimonio, una iglesia preciosa. Bueno, pues Fernando, llegamos al fin de nuestro programa. Ha sido un honor, un privilegio, y queremos que vuelvas con tu esposa Loli algún día para que ella también nos cuente algo, y deseamos lo mejor para ti y para esa iglesia de las Asambleas de Dios en la dirección que ya hemos anunciado. Así que, oyentes, amigos y hermanos, desde el Centro Cristiano El Tabernáculo, nuestros estudios de radio, y para todos vosotros, el pastor Rafael Reyes y la pastora Lidia Medina. Bendiciones, salón, paz y seguridad para todos en Cristo Jesús. Amén y amén. El Centro Cristiano El Tabernáculo, con los pastores Rafael Reyes y Lidia Medina, te invitan al culto principal todos los domingos a las 7 de la tarde en el Polígono Industrial Llanos del Valle, calle F número 14, Jaén. Para más información, 953-07-0234 o 687 44 69 97. Sobre